Hola familia. ¿Están sus niños discutiendo? Al momento que ustedes le dan la espalda empiezan a pelear. Cada momento de convivencia en familia se siente como una guerra que no termina. Hola, soy Beth y estoy de regreso a darles consejos para mantener la paz y el amor en el hogar entre sus hijos. Al final, les enseñaré 4 actividades para que sus hijos puedan jugar juntos en equipo. Pero antes que nada, vamos a entender por qué ocurren los disgustos en primer lugar. ¿Por qué están peleando? La mayoría de las veces que sus niños pelean o tienen disgustos es porque ellos están en diferentes etapas de desarrollo y a veces se pueden mezclar las señales de comunicación entre ellos. Por ejemplo, cuando uno le quita el juguete al otro para tratar de arreglarlo y el otro piensa que se lo quitó para siempre y que jamás se lo va a regresar. Y después empiezan los disgustos. La socialización y el comunicarse efectivamente no es algo que se desarrolla automáticamente, como el respirar o el parpadear los ojos. Es una habilidad que se tiene que aprender. ¿Y quién mejor para enseñar esto que los propios padres? Acuérdense que lo que no les enseñamos a nuestros hijos, alguien más les enseñará. Pero ¿cómo le hago para mantener la paz? Antes de que empiecen los gritos, tenemos que crear reglas para el respeto entre hermanos y recordarles a sus hijos de ellos. Pueden crear una lista de 5 reglas básicas, como las manos son para ayudar o dar abrazos, las palabras son para platicar y decir cosas bonitas, los pies son para caminar en la casa, sobre el piso, etc. Úsenlas consistentemente para disminuir conflictos. También hay que seguir las reglas nosotros, los adultos, y enseñarles un buen ejemplo. Promocionen la comunicación de sentimientos en la casa. Cuando un niño está llorando por lo que alguien más le hizo, motívenlos a comunicar sus sentimientos hacia esa persona que les hizo sentir mal. Le pueden decir, si te hizo sentir mal, dile, no me gusta eso, déjame en paz. Esto les ayudará a conocerse a sí mismos y también a empezar conversaciones que les ayudará a resolver conflictos sociales en un futuro de una manera apropiada, en vez de gritos. Promocionar resolución de conflictos. Cuando hay conflictos, recuerden que hay que mantener la calma, acordarles de las reglas y guiarlos hacia una solución. No vamos a resolver los problemas por ellos. Hay que preguntar primero por qué cada niño está disgustado y escuchar atentamente a la experiencia de cada uno antes de opinar. Acuérdense que vamos a dejar que ellos resuelvan el conflicto con soluciones que ellos quieren usar. Les proporcionaré una rueda de soluciones para que ellos puedan escoger de estas cuando hay conflictos. Por ejemplo, si están peleando por un juguete, podemos sugerir un timer o tal vez intercambiar el juguete por otro, etc. La clave aquí es que ellos tienen que estar de acuerdo en usar una solución. Así evitamos que un niño piense que tenemos preferencia sobre el otro. Puntos claves. Primero, nuestras palabras forman la voz interna que guiará a nuestros hijos el día de mañana. Cuidado con las palabras que usamos para comunicarnos con ellos. Frases como, ¿por qué tu hermanito puede hacer la tarea y tú no? O, mi hijo, no puedo jugar contigo porque tengo que cuidar a tu hermanito el bebé. O, ella está chiquita y me necesita, no como tú ya estás grande. Estas frases crean resentimientos entre hermanos y contribuyen a una autoestima dañado y pueden tener efectos emocionales muy negativos dentro de ellos y muchas de las veces difíciles de reversiar. Segundo, cuando hay disgustos entre los niños, es importante ser una guía y facilitar la comunicación entre ellos. Cuando nosotros los ayudamos a resolver problemas sociales, en vez de resolver los problemas por ellos, estamos ayudando a nuestros hijos a ser adultos maduros y muy capaces de socializar con otros de maneras maduras y apropiadas cuando no estamos presentes. Y es por esta razón que ahora les mostraré algunas actividades que pueden hacer con los niños para desarrollar la comunicación, el trabajo en equipo y la diversión familiar. El reto del dibujo espiral.
Para esta actividad van a necesitar un papel, un marcador, 4 hilos del mismo tamaño y tape. Primero amarren los hilos al marcador de la parte de arriba. Pueden asegurarlo con tape. Después van a dibujar una espiral empezando del medio de la hoja, así. Acuérdense de dejar suficiente espacio entre medio de las líneas. Ahora vamos a invitar a nuestros hijos a jugar. Les explicaremos que ellos detendrán los hilos, uno en cada mano, y tratarán de mantener el marcador dentro de la línea hasta llegar al centro. Díganles que tomen su tiempo y traten de comunicarse lo más que puedan. Practiquen primero y después pueden hacer competencia. Construyendo con vasos y ligas. Para esta actividad van a necesitar una liga, unos vasos de plástico y 4 hilos del mismo tamaño. Primero van a amarrar los hilos de la liga así. Y después les explicarán a los niños que ellos sostendrán un hilo o dos cada quien en la mano y tratarán de usar la liga para agarrar los vasos y formar una torre. Trátenlo ustedes también. Les prometo que se divertirán. Cuando sepan cómo hacerlo, traten de hacer concursos. A ver quién gana. Construyendo con venda en los ojos. Para esta actividad solo necesitan los vasos de plástico y una bufanda o trapo para tapar los ojos. Les explicaremos a los niños que usaremos nuestro superpoder de comunicación para guiar al otro que no podrá ver para crear una torre. Esta actividad los tendrá riéndose a carcajadas. Trátenlo y diviértanse. Dibujo de espaldas. Para esta última actividad necesitarán tape, 2 papeles blancos y 2 marcadores. Van a pegar un papel blanco sobre la pared y otro sobre la espalda de un niño. A él lo sentarán enfrente del papel de la pared y cada vez que el niño sienta una línea marcada en la espalda, él tendrá que adivinar cuál fue y dibujar esa misma línea en el papel de la pared. Les prometo que esta actividad será muy chistosa. Trátenlo. Pues ahí lo tiene. Unos consejos de cómo manejar conflictos entre sus hijos y 4 actividades para que sus hijos socialicen mejor juntos. Háganlas y déjenme saber cómo les fue en los comentarios. Y recuerden, ayudándoles a socializar mejor con sus hermanitos no solo es bueno para disminuir el estrés que tengan ustedes en casa, pero también les estamos preparando para mantener amistades y a resolver conflictos sociales y a incrementar el autoestima de los niños cuando crezcan y empiecen sus vidas como adultos. Denme un like si les gustó este tipo de información y si les gustaría ver más consejos así. Suscríbanse para que esté al tanto de toda la información. Los espero pronto. Bye.